Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, gracias por el tono que han utilizado en sus intervenciones. Creo que la ocasión lo merece, lo necesita. Esto es lo que tenía previsto decirles. Esto es lo que, a la hora de preparar, en los últimos días mi intervención, creía que iba a poder transmitirles en mi réplica. Y lamento profundamente no poderlo decir. Creí que para ustedes esta situación sería extraordinaria. Creí mal. Entendí que ustedes verían la situación por la que está pasando la región de Murcia, 1,5 millones de españoles que viven en esta tierra y el resto de españoles, como una situación sin precedentes. Y lo entendí mal. Pensé que estarían a la altura de las circunstancias en el momento de mayor dificultad al que se van a enfrentar 1,5 millones de murcianos. Y pensé mal. No les puedo relatar lo que ha pasado por mi cabeza durante las intervenciones de la oposición, de los partidos de la oposición. Pero créanme que pensaba mucho más en aquellos que están viéndonos desde sus casas que en los partidos políticos y en los diputados que hoy estamos aquí. Y estaba pensando en qué estarían diciendo en sus casas, qué pasaba por sus cabezas en esos momentos. Momentos en los que cada día estamos dando cifras de personas que mueren. O sea, hay millones de personas confinadas en sus casas porque tienen miedo. Y porque si no siguen esos aislamientos pueden morir. Hay un riesgo cierto de morir. Nunca antes. Durante la democracia, por supuesto, pero en las últimas decenas de años, en España habían muerto en 6 semanas, o en algo más de 6 semanas, más de 21.000 personas. Nunca antes. Y no se merecían las intervenciones de la oposición. No se lo merecían. Miren, yo solicité a petición propia acudir a esta asamblea, a la asamblea regional, a dar cuenta de la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19. Hoy la oposición ha hablado mucho, pero muy poco, de la gestión sanitaria del COVID-19, que es para lo que nos comprometimos hoy a dar cuenta. Esto quiere decir, primero, que tienen poco interés en esa cuestión y, segundo, que su forma de entender la oposición se limita a la crítica, a hacer política, a poner planteamientos ideológicos por delante de los planteamientos que en estos momentos necesitan las personas, que dedican de 20 minutos, escasos segundos, a decir que la gestión sanitaria se ha hecho bien, pero que ahora vamos a... No es que estamos aquí para hablar de esa gestión. Y si quiere, la semana que viene, dentro de 3 semanas, cuando cese el estado de alarma, venimos y hablamos de lo que quieran. Pero es que hoy estábamos aquí, tal y como establece esa solicitud, esa comparecencia a solicitud propia, para hablar de la gestión sanitaria del COVID-19. Para eso, a ustedes no les ha interesado hablar de esto. No se les ha interesado. Bien, no podemos hablar de satisfacción y mucho menos de perfección. 123 personas han muerto en la región de Murcia. Y por desgracia, hoy habrá más personas que nos dejen en esta región a causa del COVID-19. Pero podemos hablar de lo que se está haciendo bien, incidir en lo que se debe hacer, no dejar esto a un lado y centrarnos en la crítica y en la política. Hoy el señor Conesa, ha dado una muestra significativa de cómo se plantea la política, no solo en esta situación. Ha iniciado exponiendo una voluntad, iniciado su comparecencia exponiendo una voluntad de consenso, de diálogo, ¿no? La misma que intenta transmitir en sus listas de difusión de WhatsApp, pero conforme va evolucionando, al final sale de verdad su intención política. Termina con reproches, hablando de cuestiones que nada tienen que ver con esta gestión sanitaria, defendiendo lo indefendible, defendiendo posiciones y medidas del Gobierno de España de las que yo no he querido hablar por respeto a esta situación, y lo indefendible, y además poniendo la responsabilidad en el Gobierno de la región de Murcia cuando no la tiene. Todavía peor ha sido otra intervención.
Miren, he de confesar, y además lo compartí con mi grupo parlamentario, que hace meses conocí parlamentariamente a una diputada desconocida hasta ese momento. Y en su primera intervención en este Parlamento, y así lo compartí, nos sorprendió a todos positivamente. Era ágil, tenía reflejos, parlamentaba de una manera como si hubiera estado ya toda una legislatura en esta Cámara. Hablaba de certezas desde puntos de vista y desde puntos ideológicos totalmente diferentes a los nuestros, las antípodas. Pero, bueno, se le veía una persona que hablaba al menos desde su realidad y haciendo planteamientos, intentando hacer planteamientos coherentes. Y hoy lamento profundamente que esa diputada no haya venido. Hoy lamento profundamente que cuando la región de Murcia más necesita a todos los partidos políticos, por supuesto también a Podemos, a Unidas Podemos, hoy no haya venido esa diputada que tanta falta hacía. Lo lamento. Usted ha sido capaz, señora Marín, sin sonrojarse tan siquiera, de decirme que me faltan valores democráticos. Usted aquí ha dicho eso. Me preocupa muchísimo, pero no le voy a responder, no voy a entrar en eso. Hoy los murcianos no esperan eso de nosotros. Desde luego no esperaban eso de un partido que forma parte del Gobierno de España. No esperaban eso de un partido que representa a la vicepresidencia de Asuntos Sociales del Gobierno de España. Tampoco lo esperan del presidente de la región de Murcia. Y como no lo esperan, yo no lo haré. No voy a entrar en ese juego. Eso no nos va a ayudar a avanzar en absoluto en esta crisis sanitaria. No nos va a ayudar en absoluto a proteger al 1,5 millones de murcianos. No nos va a ayudar en absoluto a reactivar la economía de la región de Murcia. Y mucho menos a evitar que haya también una crisis social derivada de esa crisis económica. Ha puesto encima de la mesa cosas que no son en absoluto ciertas. Hablaba de las residencias de mayores. Pero si el auténtico fracaso en cuanto a las residencias de mayores ha sido el Gobierno de España. Primero, se decreta un estado de alarma en el que se establece que la autoridad competente sanitaria y el mando único es del Gobierno de España. Incluso que todos los hospitales y los centros de salud, los centros clínicos privados, pasan al servicio del Ministerio de Sanidad. Y por lo tanto, también las residencias de mayores. Cuando ven que son incapaces de gestionar las residencias de mayores, su jefe, el suyo también, señor Conesa, Pablo Iglesias, de Podemos, de Unidas Podemos, entonces firma un decreto para que lo que era su competencia, las residencias de mayores, ahora pasen a las comunidades autónomas. Y nosotros sí que no evadimos responsabilidades. Y desde ese momento se ponen a trabajar la vicepresidenta del Gobierno regional y el consejero de Salud, mano a mano. ¿Saben por qué? Porque nos estamos enfrentando a una crisis sanitaria. Y por eso era necesario que la Consejería de Salud también opinase y también estableciese esos protocolos sanitarios dentro de la residencia. Luego hablaremos, si me lo permite, de la previsión de material sanitario. También, si me lo permite, le diré que, o le recomendaré que se lea ese artículo del Mundo al que usted ha hecho referencia. Y cuando me preguntan, concretamente, si entonces yo afirmaría que la región de Murcia debe salir antes del confinamiento, debe iniciar una desescalada antes, porque tenemos mejores resultados, ¿cuál es mi respuesta? Léaselo. ¿Cuál es mi respuesta? Y si usted quiere hacer honor a la verdad, debe decirlo en su intervención. ¿Cuál es esa respuesta? Mire, usted me ha hablado de falta de valores democráticos y, como le digo, no le voy a contestar. Pero fue usted, esto debe saberlo el señor Conesa, cuando mantuvimos esa reunión con usted como portavoz de Unidas Podemos, la mantuvo la vicepresidenta, el comité encargado de la estrategia de reactivación económica y social, consejero de Presidencia y Hacienda, la consejera de Empresa, Industria y Portavocía y el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, la que dijo que no entendía por qué nos reuníamos con usted sola, que eso era falta de transparencia.
Señor Conesa, entre socios de gobierno no se ponen ustedes de acuerdo. Usted anda por las entrevistas diciendo que tiene que verse conmigo a solas, pero sus socios de gobierno dicen que es falta de transparencia que nos veamos a solas. Un criterio común en personas que forman un único gobierno, un partido que forma un único gobierno, no estaría de más. Pero además falta la verdad también. Faltan a la verdad todos aquellos que han hecho referencia a que cualquier miembro del gobierno, empezando por este presidente, no haya rendido cuentas en la Asamblea de la Región de Murcia. Lo ha dicho muy bien el portavoz del Partido Popular. Señorías, mire, yo no voy a opinar de la decisión de la Junta de Portavoces. Creo que el presidente del Ejecutivo no debe opinar sobre las decisiones que tome sobre su organización interna el Parlamento Autonómico. Creo que además es sano en democracia que mantengamos ese respeto a la división de poderes. No lo voy a hacer. Yo les diré que el primer día que hubo que tomar decisiones de calado, como el decretar que se cerraban los colegios donde hubiera un solo caso de coronavirus, como que no hubiera eventos de más de 50 personas en la región de Murcia, les convoqué a todos ustedes, a San Esteban. Les convoqué a todos ustedes y los informé. Transcurrido el primer periodo del estado de alarma, 15 días, solicité venir al Parlamento Autonómico a dar cuentas. Y ustedes me han citado 19 días después. Y yo no opino ni valoro esa decisión que es del Parlamento Autonómico. Pero no depositen esa decisión en mi voluntad. Nada más alejado de la realidad. Desde el día 1 de esta pandemia, he ido todos los días a mi despacho a trabajar. Todos los días. Incluidos domingos, porque teníamos la videoconferencia con el presidente Sánchez. Todos los días he acudido a mi puesto de trabajo. Todos. Por lo tanto, no depositen en mí una situación que no responde en absoluto a mi voluntad ni a mi convicción. Señorías, estamos en momentos difíciles. Lo he intentado transmitir, lo he dicho anteriormente. Pero sinceramente creo que hemos afrontado desde el primer momento estas circunstancias con la determinación de contar con los mejores expertos sanitarios de España. Con los mejores, señor consejero. Y con los mejores gestores sanitarios también. Tenemos unos grandes profesionales sanitarios, pero también unos excelentes gestores en cada área de salud, en cada servicio, de cada hospital, de cada departamento de atención primaria, que ha sabido organizar bien esos protocolos y la estructura del Servicio Público de Salud de la región de Murcia. Y un Consejo de Gobierno desvivido por su región y por sus ciudadanos. Todos y cada uno de los consejeros del Gobierno de la región de Murcia, de los secretarios generales, también, por supuesto, los directores generales y del resto de funcionarios y de trabajadores y de equipos que forman el Gobierno de la región de Murcia. En este clima de unión, de lealtad y de necesidad de consenso tiene, como siempre, excepciones. O, si lo prefieren, tiene las mismas excepciones de siempre. Las mismas. Se habrán dado cuenta de que en mi intervención me he cuidado mucho de no comparar la gestión del Gobierno de la región de Murcia con la de ningún otro gobierno. Créanme que me sobran argumentos para comparar. Tengo la carpeta llena. He dejado unas cuantas en el atril. Me habría sido fácil hacerlo. Pero creo que todos debemos de creernos lo de la lealtad. No solo decirlo. Creérnoslo y practicarlo. Y demostrarlo. Creo que la oposición en este Parlamento Autonómico, cuando hablo de oposición, evidentemente me refiero al Partido Socialista y Unidas Podemos, no parecen tenerlo excesivamente claro. A pesar, como les digo, de que la gestión del Gobierno de España me ha parecido en muchos aspectos pésima, pero me he contenido. Créanme que me he contenido. El señor portavoz del Partido Socialista sale en un momento con el que estamos y se dedica a hablar de declaraciones. Bien podía haber pronunciado aquí las declaraciones que hizo el Gobierno regional. Hablo del Gobierno regional por no referirme a mí personalmente. El Gobierno regional, cuando
solicitó que se cerrasen los colegios antes, los centros educativos antes que en ningún otro rincón de España, cuando ordenamos el confinamiento antes que en ningún rincón de España, cuando solicitamos al Gobierno central que aprobase el estado de alarma, cuando solicitamos al Gobierno central que declarase el cese de toda actividad no esencial, antes que en cualquier rincón de España, y 6 días después lo hizo, cuando solicitamos al Gobierno central que no generase falsas expectativas ni incertidumbre al hablar de mascarillas, y lo hizo. Mis declaraciones, por ejemplo, cuando solicitamos al Gobierno central que si la primera medida de desconfinamiento iba a ser para los niños, algo que nos parecía razonable, que por favor no generase dudas ni incertidumbres como hizo ayer. Usted podía haber aludido a esas manifestaciones, pero no lo ha hecho así. Se ha dedicado a intentar cuestionar mis declaraciones y las de la portavoz del Gobierno. A intentar cuestionar, además, el inconmensurable trabajo que ha hecho la Consejería de Empresa colaborando con el Servicio Murciano de Salud para poder conseguir empresas que importasen material del mercado asiático. Cuando nos habían dejado solos, cuando habían dejado a la región de Murcia, a una región que es la mejor tierra del mundo, como tantas veces he dicho, pero con sus limitaciones. Somos una comunidad pequeña en el sureste español, con 1,5 millones de murcianos, de españoles que viven aquí, y con sus limitaciones. Pues esa región del sureste del Levante español tuvo que acudir al mercado asiático internacional. Y además pidiendo, por favor, empresas con licencia de importación. A eso es a lo que nos ha abocado esta crisis. Esa es la ayuda que hemos recibido en ocasiones de un gobierno central. Y no queríamos decirlo. Y no creo que sea el momento, en esta crisis, en esta situación de emergencia sanitaria, de hablar de esto. Y no de hacer, señor Conesa, no de hacer referencia a declaraciones ni de este presidente ni de la portavoz del Gobierno. ¿Cree de verdad que sirve de algo que yo le diga que el 31 de enero el Ministerio de Sanidad, sobre la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, dijo que no afecta a la evaluación de riesgo del país? ¿Aporta algo que yo hoy aquí les diga que el señor Simón, Fernando Simón, el 31 de enero, dijera que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnóstico? ¿De verdad nos va a hacer avanzar en esta situación que yo le diga que el 4 de febrero la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que hemos constatado que nuestros protocolos están funcionando? ¿Nos va a hacer salir antes de esta crisis que yo le diga que el 12 de febrero el ministro de Sanidad dijo que no había ninguna razón para tomar ninguna medida de salud pública adicional? ¿Cree que es positivo en este debate poder decir que el 13 de febrero, un día después, el ministro de Sanidad dijo que España tiene suficiente suministro de equipos personales de emergencia en este momento? ¿O que el 24 de febrero el mismo ministro dijera que ni las mascarillas ni ningún producto sanitario va a faltar allí donde sea necesario? ¿Eso aporta en este momento? ¿Es lo que quieren escuchar de nosotros? O sea, creo que estamos haciendo ¿podemos estar orgullosos de entrar en esos debates cuando hay gente muriendo? Cuando tenemos que intentar poner soluciones lo más unidos posible a la crisis en la que va a generar esta crisis sanitaria. Bueno, yo, si me lo permiten, lo dejaré para su reflexión. Como dar datos inexactos. Señor Conesa, no es necesario, y se lo agradezco, pero no es necesario que planteen ninguna propuesta de contratar a una empresa de mensajería para llevar el material escolar del programa Teleeduca, porque si se hubiera leído el programa Teleeduca, ve que ya contempla una partida presupuestaria precisamente para contratar una empresa de mensajería. Mire, yo le agradezco el consejo que usted, o la oferta o la propuesta que usted hoy hace para que el Gobierno de la Región de Murcia se reúna con la Federación de Municipios periódicamente. Así se lo he transmitido en una carta en la que he respondido a una petición en ese sentido de la alcaldesa de Bullas, de la presidenta de la Federación de Municipios. Pero eso no va a impedir que yo cada semana, como llevo haciendo,
me reúna cara a cara por videoconferencia con los 45 alcaldes de la región de Murcia. Creo que es mi obligación, creo que en estos momentos hay que transmitir la información de manera directa a todos y cada uno de los representantes de los municipios, y creo que es mi obligación como presidente también darles la cara cada semana para que ellos me trasladen la situación de sus municipios y, por supuesto, me trasladen aquellas propuestas, aquellas reivindicaciones o aquellas quejas que entiendan oportunas. Y además, en un debate tan importante como este, señor Conesa utiliza definiciones, palabras, conceptos tan desagradables y tan irrespetuosos en lo personal como el de lloriquear. Yo le propongo que usted vea todas las intervenciones públicas que ha hecho en los últimos 3 meses. Todas. Y me diga quién lloriquea aquí. Me diga quién está lloriqueando por todo. Porque reivindico para el gobierno regional un lloriqueo del Partido Socialista. Porque defiendo a la región de Murcia frente al gobierno de España, un lloriqueo del Partido Socialista. Estoy siendo respetuoso del Partido Socialista, ¿eh? Porque no me llaman, un lloriqueo del Partido Socialista. Por todo, por todo, por todo. Creo que es momento de altura de miras, señor Conesa, de dejar al lado las faltas de respeto, las definiciones personales y de demostrarlo con los hechos. Y usted, en los WhatsApp, demuestra la voluntad de consenso, pero a la hora de firmar, ninguna. Hoy ha traído aquí otra propuesta. No sé si es desde el 9 de abril que recibí la primera y que le transmití personalmente que más del 80% de las cuestiones que me transmitía estábamos de acuerdo. No sé la evolución que habrá tenido ese documento desde el 9 de abril. Pero ya sea el quinto o el sexto documento que nos da desde el 9 de abril. Creo que es bueno, y además un documento sin que nos hayamos sentado, esto sí, ¿no? Ustedes solos, conforme el gobierno regional va aceptando propuestas, van incorporando más. Bueno, vamos a sentarnos a trabajar, por favor, vamos a llegar a acuerdos. Sin escudarnos en el gobierno de España. Pero que el gobierno de España tampoco se escude en el gobierno de la región de Murcia. Porque para desatender muchas cuestiones de la región de Murcia, el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias se está escudando en el gobierno de la región de Murcia. Vamos a ser todos responsables. Y por favor vamos a mostrar la responsabilidad que necesita esta situación. Esto lo vamos a superar. Lo vamos a superar juntos. Cuanto más juntos estemos, antes lo superaremos. Y antes podrán volver a su vida normal 1,5 millones de murcianos sin que vuelva nadie atrás. Sin que nadie se quede atrás. Y cuando lo superemos, volveremos a poner encima de la mesa las ideologías y los planteamientos políticos. Pero cuando lo superemos. Mire, señorías, considero que la tragedia a la que hemos tenido que hacer frente, digo hemos, porque todos estamos en este barco, la tragedia, como digo, es de dimensiones inimaginables. Ahora toca mirar al futuro, sin duda. Reconstruir, reactivar y después ya habrá tiempo de dar explicaciones. Se ha hablado esta mañana de los ERTEs. Ayer también se habló de los ERTEs. Creo que no disponen de toda la información. O han intentado ocultar la que a ustedes les ha interesado, sinceramente. Hoy les voy a dar la información relativa a los expedientes de regulación temporal de empleo. En este mes y medio se ha multiplicado por 6 la cifra de expedientes presentados en los últimos 10 años. Por 6. Antes de la crisis sanitaria, la sección administrativa de la Dirección General que se dedicaba a estas funciones estaba formada por 2 funcionarios. A día de hoy cuenta con un equipo de 222 personas. El trabajo del consejero de Empleo, Investigación y Universidades ha sido, en pocos días, poder organizar un departamento formado por 2 funcionarios con más de 220 funcionarios. Poder implementar y hacer posible que donde había 2 funcionarios, y conseguirlo, 222 funcionarios trabajasen al unísono. Se podía hablar de eso también, aunque no lo hayan hecho. Como digo, es un equipo que cuenta con 222 personas, 120 de perfil administrativo y 102 de perfil jurídico.
Son funcionarios procedentes de otras consejerías que han tenido que abandonar su trabajo también en estas mismas, sin que menoscabe su funcionamiento, para poder incorporarse a esta labor. Dado que la prioridad fue facilitar a las empresas el envío de sus datos por vía telemática. La presentación de ERTEs, como bien saben, se estuvo haciendo durante semanas a través de una plataforma con una solicitud de inicio genérica en la que no solo se recogían peticiones de ERTEs, sino miles de documentos administrativos relacionados con ellos y con los procedimientos que derivaban de estos. En paralelo, la Dirección General ha tenido que trabajar en una aplicación dedicada en exclusiva a la presentación y registro de ERTE, que se va a disponer esta semana de dicha aplicación. Y esto ha llevado, sin duda, a que el equipo de gestión se haya visto obligado a filtrar uno por uno, los centenares de miles de documentos recibidos, clasificando los datos que contenían y depurando también los mismos. Durante ese análisis se ha detectado que algunas empresas han presentado la solicitud de ERTE por duplicado, por triplicado y cuadruplicado. Que una misma empresa aportaba documentación en sucesivas veces en distintas fechas. Desestimientos de solicitudes ya presentadas con anterioridad y nueva petición de solicitud. Así como un sinfín de incidencias hasta la depuración casi total de la ingente documentación que ha tenido entrada por la sede electrónica de la CAR y por la del Estado. Pero de la gestión de los ERTE, lo que sí que me parece capítulo aparte es la actitud de la delegación del Gobierno en la región de Murcia. Una nota de prensa, un comunicado de prensa oficial para declarar la ineficacia de una consejería del Gobierno de la región de Murcia. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? Asegurar que para que los trabajadores incluidos en un ERTE perciban su prestación se debe resolver el expediente por parte de la Dirección General. Eso es mentira. Eso no es así. ¿Se permitió valorar la competencia del equipo de la consejería? Les informaré en este sentido que desde la publicación del Real Decreto de 28 de marzo por parte del Gobierno Central, el pago de las prestaciones a los afectados por un ERTE, en los supuestos de silencio administrativo, depende única y exclusivamente del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE, del Gobierno Nacional. De ninguna manera, tal y como recoge el artículo 3 del Real Decreto 9/2020, está relacionado con la resolución de los expedientes presentados. Es decir, que todos aquellos expedientes de regulación de empleo temporal, todos aquellos ERTE, todas aquellas empresas que han prestado un ERTE antes del 12 de abril, si no lo han cobrado ya, es responsabilidad y competencia del Gobierno central. Si esas familias, si esos trabajadores de esas empresas que antes del 12 de abril presentaban un ERTE no lo han cobrado, es porque el Gobierno central no lo ha tramitado ni lo ha pagado. Eso es lo que he dicho con esto y eso es lo que pone en los reales decretos. Eso. Ustedes quieren que se hable también aquí de material sanitario. Y preguntaban, no, diga el material desde enero. Desde enero. Pues le voy a contar el material que el Gobierno regional compró, el material sanitario, desde enero. Vamos a comparar la cantidad de material sanitario que la región de Murcia compró entre enero y febrero de 2019 y enero y febrero de 2020. Mascarillas quirúrgicas. ¿Sabe cuántas más hemos comprado este año, antes de que se decretase el estado de alarma? Un 22% más de mascarillas quirúrgicas. Mascarillas FFP2 y FFP3. ¿Sabe cuántas mascarillas FFP2 y FFP3 se ha comprado entre enero y febrero de 2020 en comparación con enero y febrero de 2019? Un 51% más. Otro tipo de mascarillas, un 22% más. Guantes quirúrgicos, un 22% más. Guantes de nitrilo, un 46% más se ha comprado en enero y febrero de este año, antes de que se decretase el estado de alarma, se ha comprado más que el año pasado. Gafas de protección. En enero y febrero del año pasado no se compraron ninguna y este año se han comprado 3.700. Soluciones hidroalcohólicas. Para la higiene y el lavado de manos, evidentemente imprescindible en la lucha contra el COVID-19.
Si comparamos lo que compramos en enero y en febrero de 2019 con lo comprado en enero y en febrero de 2020, se ha comprado un 88% más de soluciones hidroalcohólicas. ¿Estaba el gobierno preparándose? Se compraron un 50% más de mascarillas y un 88% más de soluciones hidroalcohólicas que el año pasado por una cuestión de suerte, quizás, una cuestión de... No. Sábado 29 de febrero. ¿No? Quedaban aún 15 largos días para que el gobierno de España decretase el estado de alarma. 29 de febrero, ¿eh? Diario La Verdad. Salud compra 200.000 mascarillas para garantizar el suministro a los hospitales. Ese 29 de febrero, ¿eh? Todavía faltaban 15 largos días para anunciar por parte del presidente Sánchez el estado de alarma. Diario La Opinión. Los hospitales de la región de Murcia, los hospitales se preparan para la posible llegada del coronavirus. Bueno, esto es lo que se hizo en enero y en febrero, antes de que el Ministerio y el Gobierno Central decretasen el estado de alarma. Mucho antes. Como les he dicho y como les estoy diciendo, la comunidad comenzó a trabajar en la prevención mucho antes de que se fijara el estado de alarma. En la región de Murcia, en el gobierno regional, en el Departamento de Sanidad, lo tenían claro. Hasta tal punto, además, les diré que casi el 96% del material que han estado empleando nuestros sanitarios responde a la adquisición realizada por el gobierno de la comunidad autónoma. Casi el 96%. El 4% restante lo ha aportado el Estado y en esa aportación de material también se incluyen las donaciones de Inditex, Banco Santander, Mango y de todos aquellos particulares a los que les estamos agradecidos. Pero además, con ese material enviado por el Estado nos llevamos una desagradable sorpresa. Parte de ese material no es 100% fiable. Cuando supimos de una partida de mascarillas empleada por nuestros sanitarios que eran defectuosas, obligó a aislar y someter a pruebas al personal que las había usado. La previsión, señorías, es necesaria y está reñida además con la improvisación, evidentemente. Porque improvisar es lo que sucede cuando un sábado, el 11 de abril, el Ministerio de Sanidad recomienda el uso de mascarillas a partir del siguiente lunes. De un sábado al siguiente lunes. Sin existencias, sin un plan de previsión, de aprovisionamiento, de suministro, obligando, eso sí, a que desde entonces debamos justificar las comunidades autónomas día tras día por qué no tenemos 8 millones de mascarillas preparadas para su reparto. Eso es lo que hace con una declaración el señor Sánchez. Mire, no voy a entrar a valorar el insuficiente reparto casi testimonial que hizo la delegación del Gobierno, ¿no? Unas mascarillas que duraban 4 horas y que respondían, al parecer, a una mera campaña de concienciación, con pegatina y con foto también del Gobierno de España. Por el contrario, el pasado miércoles 15, hace una semana, ordené la distribución masiva de mascarillas en la región de Murcia para los sectores de población más vulnerables ante el COVID-19. Pero he esperado hasta hoy. No podemos generar más incertidumbres ni poner ya más a prueba la paciencia de los españoles y de los murcianos. Tenemos que transmitir certezas. Y si se anuncia algo, si se pone en marcha una medida, tiene que estar perfectamente definida, estudiada y con hoja de ruta clara. Por eso he esperado hasta hoy para hacer este anuncio, para no cometer los mismos errores en que incurrió, a mi parecer, el Gobierno de España. La comunidad distribuirá a partir de la próxima semana 500.000 mascarillas quirúrgicas a personas mayores de 65 años, como uno de los colectivos más vulnerables. El segmento de población al que damos prioridad lo justifica el hecho de que el 90% de las personas fallecidas en la región de Murcia son mayores de 70 años. La distribución se va a realizar a través de las farmacias de la región de Murcia. Quiero agradecer la generosidad, el trabajo, la colaboración y la cooperación de los farmacéuticos de la región de Murcia, del Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia durante la gestión de esta crisis. Sin ellos
créanme que no habría sido posible tomar muchas de las medidas que se han puesto en marcha. Se va a computar su distribución a cada persona a través de la receta electrónica. Además, las podrán recoger familiares con la tarjeta sanitaria de las personas mayores. Este sector de la población debe seguir, por supuesto, y como siempre recomienda el consejero de Salud, su confinamiento en casa y evitar salidas, ya que, como les digo, es el sector más vulnerable frente al coronavirus. Por otro lado, se van a producir 80.000 mascarillas higiénicas al margen de estas y reutilizables cada semana. 80.000 mascarillas a la semana. Se prevé la distribución de unas 600.000 mascarillas en la región de Murcia durante las próximas semanas, al margen, como digo, de esas 500.000 para nuestros mayores. Las mascarillas higiénicas cumplen con la normativa vigente y han sido testadas. La producción se está realizando a través de una empresa de Yecla. Las mascarillas higiénicas están orientadas a ser usadas por la población en general que no sea vulnerable o de riesgo, bien por su edad o por otros factores. Por lo tanto, estarían indicadas en población general, como digo, que debe salir a abastecerse en las tiendas de alimentación o bien a otros lugares como farmacias o servicios esenciales, siempre y cuando no puedan garantizar la seguridad mínima. Lo han repetido las autoridades sanitarias. El uso de mascarilla para aquel segmento de la población que no supone o que no está en riesgo frente al coronavirus es indicado cuando no se puede garantizar la seguridad mínima, la distancia mínima de seguridad. También serán distribuidas estas mascarillas higiénicas a través de las farmacias. Señorías, con toda seguridad, los murcianos están hoy más pendientes de este debate de lo que han estado en mucho tiempo de lo que sucede en esta Cámara. Porque hablamos de un tema que les preocupa, que les afecta de manera inmediata. Y lo hacen esperando de nosotros que estemos a la altura, que seamos capaces de ponernos de acuerdo, que demostremos que ellos son más importantes que nosotros, que su futuro es lo que nos mueve. Los españoles, los murcianos, nos exigen que actuemos y no que nos enfrentemos. Hoy les he tendido la mano de nuevo. La prioridad es luchar contra la pandemia, ninguna otra. Luchar contra el COVID-19 y para frenar las consecuencias que éste tenga en el aspecto sanitario, social y también en la economía y el empleo. No se queden fuera. Se lo pido, por favor. Ayúdennos. Su contribución es más que necesaria, fundamental. Como saben, le hemos informado, aunque no le ha parecido las formas correctas de hacerlo de forma personal, a la portavoz de Unidas Podemos, les hemos informado a cada uno de ustedes de que el Gobierno está trabajando ya, sin aliento, en la estrategia de salida de esta crisis. Esta estrategia va a recopilar las medidas necesarias para proteger a la sociedad de los efectos del COVID-19. Buscaremos, obviamente, el máximo consenso social, empresarial y político. Estamos en esa línea. Nos hemos reunido con los agentes sociales, con la patronal, con sindicatos. Nos estamos reuniendo a través de las consejerías con todos los colectivos, con todos los sectores que dependen de cada consejería. Nos hemos reunido con ustedes. Queremos que la reunión que mantuvimos la semana pasada sea la primera de muchas otras. Estamos, como no puede ser de otra manera, lo ha dicho el señor Liarte, compartimos la inmensa mayoría de las propuestas para reactivación económica y, por tanto, social que nos ha adelantado en esa reunión el señor portavoz, el señor Liarte, el portavoz de Vox. Le dije que compartimos la inmensa mayoría de los planteamientos que usted, señor Conesa, nos hizo en esa reunión. Unidas Podemos no hizo ningún planteamiento, pero la inmensa mayoría de los que ustedes hicieron son coincidentes con los nuestros y con los de este Gobierno. No sé si coincidirán con los del nuevo documento, pero con los del que hasta hoy nos presentó, en su inmensa mayoría, estamos de acuerdo. Esta estrategia, este acuerdo, evidentemente va a requerir de un gran esfuerzo del presupuesto regional. Un esfuerzo presupuestario adicional. Es imprescindible la aportación de presupuestos de financiación extraordinaria por parte del Estado y de Europa. Y se lo pido directamente a las señorías del PSOE. No eximan al Estado. No intenten hacer la frase de los fondos del Estado provenientes de la Unión Europea. Necesitamos fondos del Estado y de la Unión Europea. Pero la Unión Europea también. Pero el Gobierno central también se tiene que implicar en esta tarea. Es imprescindible que ese presupuesto que nos llegue del Estado no sea reembolsable, no nos compute a deuda.
De nada sirve que nos haga un adelanto de algo que ya teníamos comprometido. No nos vale, y ya se los digo, los 14.000 millones de euros que anunció el presidente Sánchez. Desde luego lució bien en el titular, pero lamentablemente no contienen un euro extra del dinero con el que ya contábamos y que nos corresponde. En nuestra estrategia, nuestra prioridad, sin duda, debe ser proteger a personas y familias, estimular el empleo y la economía, y que nadie se quede atrás en la recuperación económica. Necesitamos el apoyo y la lealtad de todos. Necesitamos que esta sea una estrategia de todos y para todos. De hecho, agradezco profundamente las aportaciones que el pasado lunes, como digo, nos hicieron llegar, tanto patronal como sindicatos, en un ejercicio de responsabilidad que espero que muy pronto se pueda ver plasmado en un gran acuerdo. Quiero reconocerlo hoy aquí. La altura de miras, la responsabilidad, como siempre, de los agentes encargados del diálogo social, de patronal y de los sindicatos representativos, de comisiones y UGT, como del resto de sindicatos que se han puesto en contacto con el Gobierno de la región de Murcia. Es sin duda este un acuerdo que necesitamos. Y sin duda deben de estar los empresarios, aunque el Gobierno de España ahora no esté contando con ellos. Saben que los empresarios, como diría Churchill y tantas veces se ha repetido, no son el lobo a abatir, ni la vaca que hay que ordeñar. Los empresarios, y quien no se dé cuenta está ciego, son el caballo que tira del carro. Son los generadores de empleo, los generadores de oportunidades, los que van a llevar el gran peso de la recuperación y los que tienen que estar siempre presentes en toda negociación. El papel de los sindicatos es sin duda fundamental. Son hoy más que nunca la voz de los trabajadores, la mejor herramienta con que estos cuentan para ser partícipes de esa tarea de reconstrucción que vamos a emprender todos. Durante muchos años han logrado transformar la sociedad. Ahora deben volver a hacerlo. Así se lo pido hoy. Hoy no es tiempo de confrontación, sino de construcción, de reactivación. Y estoy seguro de que su responsabilidad y su capacidad de diálogo será parte importante de la misma. Señorías, voy a ser muy claro. Escuchar hoy a algunos de ustedes, no a todos, afortunadamente, asusta a cualquier demócrata. Me da la sensación de que le dan la razón a aquellos que dicen que cambiarían ustedes mascarillas por bozales. Señora Marín, somos ya varias las generaciones de españoles que hemos nacido en libertad, en ese régimen del 78 que tanto les gusta cuestionar, con una constitución que garantiza nuestros derechos, sin conocer otra España que la democrática, con mejores o peores gobiernos, es cierto, con periodos de crisis y con periodos de expansión, pero siempre respetando un concepto y un precepto claro que marca la Constitución en su artículo 1. La soberanía nacional reside en el pueblo español. El pueblo español quiere dejar atrás la pandemia. Y es indigno que haya quien quiera aprovechar el actual estado de alarma para actuar contra los derechos fundamentales, contra la libertad, contra la misma democracia. Mi gobierno, el gobierno de la región de Murcia, va a seguir actuando con transparencia, haciendo que cualquier murciano, cualquiera, tenga acceso a toda la información de sus actividades, respetando la libertad de prensa. La Asamblea Regional cuenta en esta legislatura con mayor diversidad ideológica que en todas las anteriores. 5 grupos parlamentarios han de tener, como bien es lógico, distintos planteamientos, distintos posicionamientos y también coincidir en muchos de ellos. Pactar no siempre es sencillo, pero hemos demostrado ya que es posible hacerlo, formando por primera vez en la historia un gobierno de coalición en la región de Murcia, sumando desde una generosidad mutua, buscando además respaldo de otros grupos parlamentarios. Sabemos cuál es el camino, sabemos también para qué pactar, porque lo importante no es el título, sino el contenido. Pactos por la sanidad, por la consolidación de nuestros sectores productivos, por las empresas que deben todas sobrevivir a la crisis, por el empleo, por los derechos de los trabajadores, pactos que pongan al sector público al servicio de la sociedad, porque su fortaleza es la única que nos hará sobrevivir a esta dura situación. Y eso no es lo que hoy he escuchado a los portavoces de la oposición en esta Cámara. Subir impuestos no hará más fuerte a la Administración, en modo alguno.
porque hará más pobres a los murcianos, porque tendremos que atender más necesidades, porque les restaremos capacidad de actuar. Yo quiero trabajar con ellos, con los agentes sociales, con los colegios profesionales, con los colectivos de cada uno de los sectores, con las empresas, con los autónomos. En los últimos años hemos demostrado que bajar impuestos genera actividad, riqueza y creación de puestos de trabajo. Lo dije ayer, es una convicción. Va en el ADN de las dos formaciones políticas que conforman el gobierno de la región de Murcia. Por tanto, no es un buen camino hacia el pacto decir que lo primero que tenemos que hacer es subir impuestos. O lo que es lo mismo, secuestrar el dinero de los murcianos para depositarlo en la Consejería de Hacienda. Por supuesto que hay que tener capacidad de gestión. No podía ser de otra manera. Pero, y les aseguro, señorías, que no quiero utilizar este pleno para algo que no sea mirar hacia adelante, no puede ignorarse que los murcianos no pueden suplir la falta de ingresos que esta región padece por parte del Estado. Si tenemos competencias en sanidad, en educación, en cobertura social, es porque nos han sido transferidas estas competencias. Y esa transferencia debe venir acompañada de los fondos suficientes. Saben bien que no es así. Hacen falta recursos extraordinarios. El presidente del Gobierno, con mi absoluto respaldo, y así se lo transmití, ha solicitado que la Unión Europea destine fondos para atender esta emergencia sanitaria. Y es obvio que esos fondos también deben llegar a las comunidades autónomas. El presidente del Gobierno ha planteado una mutualización de la deuda de los estados más afectados por el coronavirus. Y entiendo que es algo que respaldará igualmente para las comunidades autónomas. La región de Murcia, igual que otras comunidades autónomas infradotadas, no tiene capacidad suficiente presupuestaria para poder hacer frente a la crisis económica y social que se va a devenir. Y necesitamos instrumentos del Estado y de la Unión Europea. Instrumentos como los que se pusieron después de la crisis de 2008. En 2011, un gobierno del Partido Popular. Si no hubiera sido por el plan de pago a proveedores y por el Fondo de Liquidez Autonómica, por el FLA, la región de Murcia y los ayuntamientos habrían quebrado. Y muchas otras comunidades también. Y esa es la línea a seguir también para la crisis económica que va a devenir de esta crisis sanitaria. La región de Murcia lo necesita, como necesita en este momento que se flexibilicen las reglas de estabilidad financiera. Regla de gasto, deuda, déficit. Como necesitamos que nos devuelvan los más de 30 millones de euros que nos quitaron, que nos ha quitado el Gobierno de España, la vicepresidencia de Política Social, aprovechando la cobertura de esta crisis y que ya estaban destinados precisamente a algo tan importante como las políticas activas de empleo. Señorías, llevo demasiado tiempo diciendo que no podemos castigar a los murcianos a que paguen ellos lo que no paga el Gobierno central. Y si queremos que no haya una quiebra efectiva de los recursos con que cuenta la comunidad autónoma para poder seguir atendiendo todas y cada una de las necesidades que se van a plantear derivadas de esta crisis sanitaria, no podemos hacer recaer esa responsabilidad en los murcianos con un aumento de impuestos, sino exigir que exista un fondo nacional que asuma los enormes gastos derivados de la pandemia. Miles de murcianos han ido al paro. Nuestra obligación es sacarles de allí. Si alguien no puede pagar sus impuestos, lo sensato es no cobrarlos, como hemos hecho al suspender el pago de las tasas y de los impuestos regionales. Plantear su aumento no es un buen punto de partida, señor Conesa, para llegar a un acuerdo. Porque además, créame, no serviría de nada subir impuestos. Lo que se conseguiría sería ínfimo para lo que ha supuesto el enorme gasto derivado de, por ejemplo, las grandes cantidades de material sanitario que hemos debido comprar porque la autoridad competente no cumplía su compromiso de hacérnoslo llegar. Puedo entender que quien es socio del señor Iglesias quiera tener cuanto más dinero en sus manos mejor, pero si es a costa de empobrecer y llevar a la ruina a los murcianos, no nos vamos a poner de acuerdo. El fracaso de algunas ideologías no es necesario buscarlo en los manuales de economía. Está en los libros de historia. Debemos reforzar a nuestras empresas, a nuestros agricultores, a nuestros transportistas, a los sectores esenciales de nuestra economía que están haciendo un esfuerzo sobrehumano, con riesgo además para su vida, para poder alimentar a los murcianos, a los españoles y a los europeos. La hostelería y el turismo, fundamentales para nuestro bienestar y creadores de miles de puestos de trabajo, están sufriendo un golpe descomunal, sin precedentes. Y no bastará con levantar el estado de alarma para que vuelvan a la situación inicial. Para ellos
el 12 de marzo queda más atrás que para el resto de los murcianos, porque tardarán mucho más en volver a una situación semejante. Debemos ser capaces de hacer que vuelva el turismo. Tenemos que pactar una apertura con garantías, hablar con ellos y reducir el riesgo máximo de contagio, pero que esto sea compatible también con volver a la carga, con volver a la normalidad. Que los murcianos puedan disfrutar de idénticas medidas de libertad para simplemente quedar con unos amigos a cenar o a disfrutar de un paseo. Esas son las cuestiones concretas de las que debemos preocuparnos en nuestros pactos, de las personas, de cada sector, de cada pequeña y mediana empresa, de cada uno de esos autónomos a los que el Gobierno de España se niega a dejar de cobrarles por existir sin trabajar. Señorías, la estrategia de reactivación económica y social de la región de Murcia está en marcha y será más efectiva cuanto más participemos en ella, como transmití el pasado jueves a los portavoces de cada uno de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Partiendo de una primera fase para abordar la actual situación sanitaria, social y económica, salvar vidas, que nadie quede atrás y dar liquidez suficiente a aquellos que tienen que generar puestos de trabajo, esencialmente pymes y autónomos, y contando con todos ustedes. Todos estamos de acuerdo en que la crisis sanitaria está provocando una crisis económica extraordinaria, sin precedentes. Por ello, el Gobierno de la región de Murcia, al igual que hemos hecho durante la crisis sanitaria, adoptará medidas ambiciosas, decididas y valientes. Y les pediré su respaldo. No puede ser de otra manera. Haremos todo lo necesario, créanme, todo lo necesario, por extraordinario que parezca, porque estamos en una situación excepcional y requiere no solo de medidas excepcionales, sino de comportamientos también excepcionales. Para el Gobierno de la región de Murcia es fundamental dar seguridad a las familias en estos momentos difíciles y garantizar la permanencia en sus hogares. Estaremos más que nunca con las familias para que tengan empleo, lleguen a final de mes, para que paguen el alquiler y los recibos y, sobre todo, para evitar la tragedia familiar de los desahucios. Para ello, señorías, más de 650 familias en alquiler pasarán a ser propietarios de su casa por la que llevan pagando durante décadas, para que no vivan con la continua amenaza de que puedan ser expulsados de su único hogar. Tras muchos años de sacrificio para pagar los recibos, las familias podrán ser titulares de pleno derecho de su hogar y dedicar el dinero de la renta del alquiler a otras necesidades básicas y gastos surgidos como consecuencia de la crisis. Esto, además, les puede servir de cimiento para abandonar su actual situación de vulnerabilidad. Para ello impulsaremos la vivienda protegida, para que las personas con más dificultades resistan mejor a la crisis, especialmente los mayores de 65 años, los desempleados mayores de 50 años, las familias numerosas, las mujeres víctimas de violencia de género, las familias con hijos con discapacidad y a un padre o madre con uno o más hijos a su cargo. Estas son algunas de las medidas que contienen las decisiones que está tomando el Gobierno de la región de Murcia. Estas son algunas de las medidas que queremos llevar a cabo desde el Gobierno de la región de Murcia. También destinaremos 16 millones de euros a ayudar a las familias a pagar el alquiler de los hogares, mediante una línea específica creada para el COVID-19. Cada familia recibirá hasta 500.000 euros para ayudarles a pagar el alquiler mensual de su hogar. Una ayuda que contribuirá a desahogar de manera importante la economía familiar ante las consecuencias económicas y sociales que traerá la crisis. Señorías, podemos y debemos seguir hablando de pactos políticos, evidentemente, de hojas de ruta para encarar la grave crisis económica y social que se avecina y en la que ya estamos inmersos. Podemos discutir y enfrentar pareceres, contraponer unos argumentos a otros, criticar estas o aquellas decisiones, poner en tela de juicio hasta el último de los datos. Podemos hablar de cuanto ustedes deseen, el tiempo que deseen, señorías, y en los foros que consideren oportunos. Como saben, vengo manteniendo que lucharé a tiempo y a destiempo por esta región. Pero por eso mismo quisiera hacerles un llamamiento. Busquemos aquello que nos une. Busquemos puntos de acuerdo, posturas comunes,
Caminos que nos permitan cumplir el mandato de la ciudadanía, que es servirles, ayudarles, apoyarles, velar por su bienestar. Por eso les rogaría, señorías, que no busquen aquello que nos separa. No busquen lo que nos separa. Porque convendrán conmigo que lo único que puede separarnos de verdad en estos trágicos momentos para la región es la defensa de nuestras ideologías políticas. Dejemos a un lado las ideologías políticas. Durante unas semanas, no les pido más, hasta que no haya nadie en peligro, ni para sus vidas, ni en riesgo de quedarse atrás. No sumemos al sufrimiento de tantos ciudadanos la rabia de contemplar una asamblea enfrentada. Créanme que nunca nos lo perdonarían, ni al gobierno, ni a todos y cada uno de los diputados que conforman esta Cámara. Aportemos a la valentía que tantos murcianos están demostrando en esta pandemia, la valentía de unir nuestras fuerzas. Me consta que la voluntad primera y última de todos y cada uno de ustedes es servir hasta caer rendidos si hiciera falta a los murcianos. Hagámoslo realidad. Eso nos une. Créanme que eso nos une. Eso nos están demandando. Y porque, en definitiva, es lo que se merecen todos y cada uno del 1,5 millones de españoles que tienen la inmensa fortuna de vivir en la mejor tierra del mundo, que es la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.